Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y lo prometido es deuda, como quedamos en la sección de comunidad que estaré dejando por aquí arriba. El tema ganador para el video de esta semana es sobre preguntas de entrevistas para desarrollador Angular. Pero antes de empezar con el video, si este es el primer video que ves de mi canal, pues te pediría que le des me gusta, te suscribas y actives la campanita para apoyar al contenido que estoy subiendo. Y así puedas subir mucho más contenido y llegar a más personas. Ahora sí, vamos con el video. Y bien chicos, vamos a hablar sobre preguntas de entrevista. La verdad, para este video he tenido que hacer un poco de memoria en tanto a todas las entrevistas que he tenido a lo largo de mi carrera como desarrollador, porque no solamente he querido traerles las preguntas típicas de una lista de preguntas que pueden buscar por internet, sino que quiero contarles cómo ha sido mi experiencia en cada uno de estos niveles, porque vamos a hablar sobre los niveles de programación y cómo pueden responder o cómo yo esperaría que respondan si yo los estuviera entrevistando. Y también por ahí darle un par de tips de lo que pueden decir, porque son preguntas un poco genéricas y les puede ayudar a responder en caso no tengan el concepto tan claro. Y obviamente vamos a también explicar los conceptos de las preguntas que vamos a estar viendo hoy. Así que vamos. Muy bien, primero vamos a empezar con el nivel junior. Esto es básicamente para una persona que recién está empezando como desarrollador web y ya conoce un poco de Angular. Recién estás aprendiendo el framework, ya puedes hacer ciertas cosas básicas, pero no eres un experto en el framework mismo. Recordemos que Angular, al ser un framework un poco complejo, con muchas cosas que ver, pues es difícil que una persona nueva que recién lo va conociendo tenga un alcance de todo lo que puede hacer con este framework. Y yo creería que una pregunta típica es ¿qué son las SPA? Para los que no sepan, SPA son las siglas de Single Page Application. Angular y todos los demás frameworks modernos se basan en crear Single Page Application, aplicaciones de una sola página, que son aplicaciones que renderizan cada una de las pantallas que vemos sin necesidad de estar recargando el navegador para dar cierta sensación de rapidez al usuario. Y bueno, una buena explicación sería básicamente decir esto, que son aplicaciones de una sola página, no recargan el navegador y se basan en simplemente cargar JavaScript para renderizar una ruta u otra. Otra pregunta es, ¿qué es el Angular CLI? CLI son las siglas de Command Line Interface, que básicamente es una interfaz de línea de comandos que el Angular Team nos da para hacer muchas cosas con respecto a Angular, desde crear un proyecto nuevo, crear nuevos componentes, pipes, módulos, compilar el proyecto y muchas cosas más. El CLI de Angular es muy potente, ya que podemos crear una especie de monorepositorio creando un proyecto con muchos proyectos dentro. Podemos crear librerías, compilarlas, instalar ciertas dependencias, agregar flags para crear componentes pero que no vengan los archivos de test dentro, o para que el componente no tenga su propio archivo CSS sino que tenga comandos en línea. Y pues básicamente esto es la herramienta que Angular nos propone para trabajar con todo lo relacionado al framework o plataforma. Una pregunta clásica en entrevistas para frontends es ¿qué es un componente? Toda la programación web frontend moderna se basa en componentes. El componente es la parte mínima de una página web, o lo podríamos ver así, es lo mínimo que tiene una página web, el componente más pequeñito, que básicamente consta de un template HTML renderizándose con lógica por dentro. Lógicamente van a haber componentes que no tienen lógica, que simplemente son presentacionales, como podría ser un botón, pero bueno, al menos cumple con la parte de tener un template HTML. Y lo normal, lo común sería que sí tenga una cierta lógica, como cuando yo le doy clic al botón que haga algo. Entonces sería un componente, la parte más pequeñita de una página que yo puedo crear, que tiene su propio template HTML, sus propios estilos y su propia lógica, que bueno, dependiendo del componente va a ser una cosa u otra o quizá nada. También se incluyen preguntas básicas de Angular. Aquí puede ser qué es una directiva, qué es un pipe, qué es un módulo, descríbeme cómo creas una ruta en Angular. Estas preguntas son básicas y un poco obvias, ¿no? Porque si tú me entrevistas sobre Angular, obviamente te van a preguntar cosas del framework. Y pues tú tendrías que buscar la definición de cada una de estas, o mucho mejor aún, yo te recomiendo dar una explicación con tus propias palabras. Por ejemplo, una directiva, la definición nos dice que es un componente que no tiene un template HTML. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente afectamos al comportamiento de una etiqueta HTML. Pero el concepto inicial, que es un componente que no tiene template HTML, puede llegar a confundir. Por lo que si tú eres un junior y quieres explicar qué es una directiva, pero no tienes claro cómo explicarlo, es completamente válido que tú lo expliques con un ejemplo, como podría ser, es una característica de Angular que nos permite modificar ciertas cosas del HTML. Por ejemplo, existe el ngIf, que es, yo sé que es una directiva que nos permite
de renderizar o no un componente según una condición, algo que devuelva true, false o truthy o falsy. Y perfecto, eso para mí sería una pregunta perfectamente respondida, ya que, como repito, estamos evaluando a un junior y no estamos evaluando a una persona que se sepa al derecho y al revés los conceptos o las definiciones de diccionario, sino que sepa expresar su conocimiento y que demuestre que tiene ese conocimiento. Y esta descripción que en algún punto yo le he dicho, pues me parece válida porque demuestra que la persona que la da ha trabajado con esto, que es lo más importante. Lo mismo con los pipes, con los módulos y con todas las cosas que podrían preguntarle. Si no sabes cómo explicarlo, explícalo con el ejemplo. Otra pregunta clásica podría ser: ¿qué son los servicios y para qué sirven? Y claro, esta pregunta es un poco parecida arriba, pero si te preguntan para qué sirven, entonces la tienes mucho más fácil porque así están pidiendo que des un ejemplo. Un servicio es una clase en Angular que nos permite almacenar dentro cierta lógica que no queremos tener dentro de los componentes. Muchas personas cuando inician piensan que los servicios son el archivo en el cual pones tus requests HTTP y pues la verdad esa no es la verdad. Los servicios sirven para muchas cosas más, pero como repito, como aquí están iniciando, es completamente válido que digan que los servicios son la parte que nos permite guardar nuestros requests HTTP y otras cosas. Dando esta definición y decir y otras cosas, nos muestra que al menos esta persona junior tiene interés en aprender más y no se basa simplemente en lo que usa el día a día. Y si te preguntas, ¿y qué otras cosas? Bueno, ahí puedes almacenar data estática, puedes almacenar data que quieres compartir entre distintos componentes. Puedes almacenar lógica porque no solamente vas a hacer consumos HTTP, quizá quieres buscar antes de hacer el servicio HTTP, o sea, recibes un parámetro en la función, haces una búsqueda, haces una comparación, una condición y al final haces tu return de tu HTTP. Por lo que dar estas definiciones un poco más alargadas, sí, porque hablas más, muestran que te sobresales del promedio en cuanto a un desarrollador junior y pueden ver que tú pronto te vas a convertir en un semi-senior porque estás investigando y puedes dar conceptos realmente profundos, no simplemente te memorizaste el concepto y ya. Otra pregunta podría ser: ¿qué son los interceptores? Aquí lo incluí fuera de las definiciones porque interceptores no es un concepto exclusivo de Angular y muestra que tienes cierta experiencia trabajando con proyectos reales. Un gran problema para los juniors es que no tienen mucha experiencia con proyectos reales y puede ser que sepan utilizar la herramienta, pero eso no es todo lo necesario para trabajar en una empresa. Y muchas personas, muchos managers quieren personas que ya tengan experiencia para no perder tiempo, entre comillas, porque pues, algunos piensan que es una pérdida de tiempo, en capacitarlos. Y esta pregunta suelen hacerla para testear qué tanto has trabajado con proyectos de verdad, ya que en un proyecto real el front no va solo, siempre tenemos que estar en constante comunicación con el backend. Y uno de los conceptos más básicos de seguridad en cuanto a comunicación entre frontend y backend es incluir ciertas cabeceras en las peticiones HTTP, como lo son los tokens de autenticación, los JWT, que bueno, por aquí en el canal tengo unos videos donde hablo sobre eso, lo dejaré por aquí arriba. Y bueno, los interceptores básicamente nos permiten interceptar, como su nombre lo dice, todas las peticiones que entran o salen de nuestro frontend y poder manejarlo a nuestro antojo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues bueno, hace un momento les dije que en las cabeceras de los HTTP tenemos que inyectar estos tokens y sería una pérdida de tiempo o sería muy redundante en cada una de las peticiones, en cada una de nuestras funciones HTTP estar escribiendo estos tokens porque vamos a estar repitiendo mucho código. Entonces los interceptores nos permiten interceptar todas las peticiones que salen y antes de que salgan ponerles ese token, por lo que simplemente creamos el interceptor una vez y ya no estamos repitiendo esto de inyectar, inyectar e inyectar tokens. Y básicamente con esta respuesta que les acabo de dar, ustedes pueden decir algo muy parecido o decirlo en sus propias palabras y van a ver que ya tienen experiencia trabajando en proyectos reales. Otra pregunta muy básica es: ¿cómo consume servicios en Angular? Esta pregunta, la verdad, es muy clave, ya que, como hace un momento les dije, lo mínimo en un proyecto de frontend es consumir servicios HTTP. Y esto es bastante fácil, pero las personas suelen atemorizarse en explicarlo porque son conceptos que probablemente no entiendan porque no han visto temas de backend y no saben exactamente qué es HTTP. Ellos piensan que algunos juniors piensan que consumir servicios es simplemente hacer un GET, pero existen otras palabras, otras funciones HTTP como el POST, el PUT, el DELETE
y a veces se atemorizan con eso, piensan que son cosas muy complejas y pues al final es lo mismo, es literalmente lo mismo, al menos del lado de front simplemente cambia la palabra, la función que vas a ejecutar y un poquito cómo construyes el body. Entonces, si tú das una explicación aquí de, bueno, tengo mi componente, junto a la información que quiero mandar a mi backend, creo mi servicio, inyecto en constructor el HTTP module y hago una función que me retorne la petición que quiero hacer como un get. Y desde mi componente simplemente llamo a mi servicio, ejecuto la función y me suscribo a la función que me devuelve mi get y ahí obtengo mi respuesta. Con esto estás explicando muchísimo. Y claro, una persona junior quizá no entiende al 100% qué es esto de me suscribo, qué es esto de recopilo la información, qué es esto de creo mi servicio. Puede ser que no lo entienda, pero dar una explicación así de detallada, o sea, paso por paso, muestra que ya has trabajado con esto. Y eso es por lo menos el 50-60% de lo necesario para que una persona empiece a trabajar y a ser productiva. En el camino vas a ir aprendiendo mucho más acerca de qué significa eso de que retorno el http.get, qué significa suscribirme, qué más puedo hacer con esto, porque no es necesario ni siquiera que te suscribas para obtener este resultado. Pero si das pasos como los que te acabo de describir, estás mostrando que ya tienes experiencia, que entiendes cómo funciona, al menos en concepto, la comunicación frontend y backend, y que vas a poder rendir en caso tengas que hacer esto de consumir un servicio HTTP. Bien, ahora vamos con los semi-senior. Esta es la prueba un poco más complicada porque aquí hay más preguntas. Diría yo que semi-senior es más complicado que senior, porque en semi-senior es que tienes los conocimientos suficientes para trabajar solo, pero aún no tienes la experiencia suficiente para aplicar estos conocimientos. Esa es la definición de un semi-senior, al menos en mi opinión. Porque yo siendo semi-senior en título, a veces conocía más cosas que el senior del trabajo. Y no es porque el senior sea malo, sino porque a veces el senior está más enfocado a temas internos de procesos de la empresa misma y deja un poco de lado el conocimiento técnico, que por supuesto lo puede aprender en un día si quisiera, pero como hay tantas cosas que ver, a veces decisiones un poco más arriba en cuanto a organización, en cuanto a burocracia, en cuanto a peticiones a otras personas, el tema técnico suele quedarse un poco relegado, mientras que el junior o semi-senior, como no tiene que participar en estas decisiones, tiene más tiempo para fortalecer sus skills técnicas. Pero también está que no tienen la experiencia suficiente para poder discernir entre cuál de todo el conocimiento que tienen van a aplicar. Así que vamos a ver estas preguntas. Lo primero yo preguntaría, y me han preguntado, ¿qué patrones sueles utilizar en tu día a día trabajando? Fíjense que aquí ni siquiera es una pregunta de Angular, o sea, esta pregunta se la pueden hacer a un desarrollador que utiliza React, que utiliza Vue, o incluso a un desarrollador backend o de alguna otra tecnología como IoT u otras más. ¿Y a qué se refiere con esto de patrones? Bueno, si no entiendes a qué se refiere, probablemente no estés aún al nivel de semi-senior, pero te invito a investigar un poco más. Un patrón, hablando de programación, básicamente habla sobre prácticas que otras personas ya han definido y que tú simplemente tienes que entender e implementar a tu medida en cuanto a cuando tú quieras resolver un problema. Por ejemplo, existe el patrón Singleton. Es un patrón que nos dice que tengas una sola instancia de alguna clase, por ejemplo, de alguna entidad en tu proyecto, y esta sola instancia la compartes alrededor del componente. ¿Esto de qué nos sirve? Pues puedes almacenar ahí algo en el componente A y después cuando quieras ver qué almacenaste puedes acceder a esto desde el componente B, y como es la misma instancia la información no se pierde y no se muta, caso contrario a que tú en cada uno de los componentes instanciaras una nueva entidad de estas que te estoy comentando, porque ahí sí se perdería, porque lo que instanciaste en el componente A en el componente B ya no existe. O sea, en el componente A instanciaste algo y guardaste algo ahí, en el componente B también instanciaste algo y lo que estaba en el A pues se perdió, no se comparte. ¿Y cómo utilizo los patrones Singleton un patrón Singleton en Angular? Pues es sencillo, los servicios en Angular son en su naturaleza singletons, son una sola entidad alrededor de todo el módulo que lo encapsula. Y en realidad esto es más avanzado aún, porque vamos a ver en la parte de Senior que la inyección de dependencias es lo que permite que eso sea singleton. Pero bueno, no entremos más a detalle con esto. Otro patrón que utilizamos en Angular es el patrón observador, ya que los observables, que son una parte vital en el core de Angular, se basan en este patrón, donde tenemos un observador que está observando, valga la infinita redundancia, el comportamiento o esperando algo de un componente. Y en cuanto ese componente hace algo, los observadores captan esta acción y se ponen a hacer algo, cierta lógica que tú definas.
Estos dos patrones nos permiten trabajar en nuestro día a día como desarrolladores. Si hay varios más, les invito a investigar por su cuenta, pero básicamente esta pregunta creo que no puede faltar en una entrevista semi-senior de Angular. Otra pregunta podría ser cuáles son los ciclos de vida de un componente y que des algún ejemplo que hayas utilizado. Es muy simple aprenderse los nombres de estos, pero a veces no los usamos. Por ejemplo, yo tengo un video hablando sobre los ciclos de vida de un componente, donde básicamente tenemos el onChange, el engineinit, y varios after view, after content loaded y checked. La verdad yo tampoco me lo sé de memoria, entiendo lo que hacen, pero no me sé el orden de memoria. Y es que no es importante que te lo sepas de memoria, sino que existe y cuándo podrías utilizarlo, ya que ciertas características solamente las quieres utilizar una vez que se carga el componente, pero nunca más, entonces podrías recurrir al ciclo de vida que hace referencia a eso. Otro podría ser, cada vez que hay un cambio en mi componente, quiero que se ejecute eso, entonces recurrirías al onChange. Ese sí lo recuerdo, por eso digo el nombre, pero el anterior no. Y así podemos dar ejemplos. Y bueno, un ejemplo de alguno que hayas usado, pues a lo largo del desarrollo nos encontramos con ciertos componentes medio extraños, cierto código legacy, donde tenemos que hacer algo de manera asíncrona, o sea, el componente cargó y después de un tiempo queremos hacer algún cambio, queremos comprobar algo, entonces podrías utilizar un set timeout, pero quizá no estás muy seguro del tiempo que tienes que esperar, porque a veces tienes que esperar un segundo y a unas otras veces tienes que esperar 5 segundos. Y en realidad no estás esperando tiempo, sino estás esperando a que cargue el contenido. Entonces hay un ciclo de vida que se ejecuta cuando ya cargó el contenido por primera vez y no se vuelve a ejecutar nunca más. Entonces ahí podrías poner la lógica que quieres. Muchas veces utilizan estos para renderizar o dejar de renderizar componentes, más que todo para temas visuales, pero también los puedes utilizar para guardar logs, para empezar a hacer llamadas HTTP para no ralentizar ciertas páginas extra. El ejemplo, la verdad, lo vas a poner tú. Yo no te puedo dar ejemplos porque son ejemplos personales de empresas de proyectos que yo he trabajado y cada quien va a tener sus propias experiencias para contar. Otro es, ¿qué es y para qué has usado los archivos environment? Esta es una gran pregunta y muchos fallan aquí porque piensan que los archivos environment simplemente sirven para guardar variables y ya. Y claro, sirven para guardar variables, pero también sirven para utilizar esas variables en los distintos ambientes. Muchas empresas trabajan por ambientes. Tienen el ambiente de dev, tienen el ambiente de staging o QA y tienen el ambiente de producción. Y algunas empresas tienen muchos más ambientes. Un ambiente es como que la página y el servidor que estás utilizando. Y probablemente tengas un ambiente para dev donde solamente entran los desarrolladores y un ambiente para QA donde entran personas a probar el código. ¿Cuál es la diferencia de esto? Muchas veces simplemente la data, la información. En dev puedes hacer lo que tú quieras porque todos los que están entrando aquí están haciendo pruebas de dev. En QA entran los QA que tienen su propia información estructurada para realizar sus pruebas y crear sus reportes, lo que necesiten. Y en producción pues nadie toca la data porque es la data real, no la debes manipular. Entonces, los archivos environment nos permiten guardar esa información. Muchas veces, como trabajas con muchos ambientes, la URL de las peticiones cambia. Puede ser que la URL de tu servidor de dev sea miapi.dev.com y la del servidor de QA sea miapi.qa.com. Es muy común utilizar las siglas. Entonces, en los archivos environment tú vas a guardar por ambiente cada una de las variables que vas a estar utilizando y van a estar cambiando en tu proyecto. Y cuando hagas la compilación, entonces ahí harías el seteo de las variables environment. Este comportamiento que te acabo de describir es algo básico que se utiliza en las empresas que trabajan con ambientes. Y si tú has trabajado así, pues deberías ir a revisar cómo está funcionando internamente el seteo de las variables de ambiente, de los environment, para que puedas explicar más a detalle cómo lo estás trabajando. No hay desarrollador semi-senior que no sepa utilizar los archivos de environment, al menos en concepto. Puede que no entiendas en su totalidad cómo funciona por dentro, pero en concepto sí deberás utilizarlo. Y de hecho por eso estoy en desacuerdo con que hayan borrado la carpeta environment, porque me parece muy doloroso que los proyectos nuevos tengas que estar creándolos manualmente. Al menos en proyectos de escala mediana, grande, siempre van a necesitar llevar environments. Otra gran pregunta y una pregunta que yo amo es ¿qué es RxJS? ¿Qué es un observable? Y más preguntas que vamos a ver más abajo. RxJS es una librería que nos facilita el trabajar con
programación reactiva dentro de Angular. Y en realidad dentro de JavaScript, porque no es algo exclusivo de Angular, pero sí está muy presente dentro de Angular. Y un observable, pues es básicamente como una manguera. Digamos, yo tengo una explicación mucho más detallada acerca de RxJS, que es un observable, que son los operadores, y cómo manejar todo este tema dentro de Angular, que también le estaré dejando por aquí arriba. Pero bueno, básicamente entiéndase a todo este patrón observable y a un observable como tal, como si fuera una manguera. Una manguera es una tubería que va de un punto A a un punto B y permite llevar agua desde el punto A o del punto de inicio al punto B o punto final. Ahora, el agua es como si fuera la información. Esta tubería es en realidad un flujo de datos que nos permite comunicar dos partes, ¿no? Llevar agua a otras partes. Y una gran parte de las mangueras es que tienen distintas tuberías, estas boquitas que le pones a la manguera que te permite que salga el chorro disparado para una sola dirección, o que salga en una dirección circular, o que incluso haga figuras por toda el jardín. Pues no sé, yo no sé de jardinería, pero bueno, básicamente ese es el entendimiento que deben tener sobre observable. Es un flujo de datos que nos permite llevar información a lo largo de nuestra aplicación. También es una fuente de la verdad, una fuente realista de datos inmutables que nos permiten cargar datos y mantenerlos a lo largo de la aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre un subject y un behavior subject? Bueno, los subject y behavior subject son tipos de observables, donde básicamente un subject es un observable que no emite datos hasta que te suscribes y recibe un dato. O sea, si es un observable, tienes tu manguerita y tu manguerita ya se abrió 3 veces y luego recién llevas tu manguera a otro jardín, este jardín no va a recibir agua de ninguna de las 3 veces que se abrió antes. Mientras que un behavior subject es como si tu manguerita tuviera una especie de cajoncito o una mini manguerita que almacena agua y cuando abres las 3 veces y luego lo llevas a la manguera al otro punto, entonces esta manguera recibiría el agua de la tercera vez que se abrió. Esa es la diferencia. Un subject es un observable que no emite valor hasta que te suscribas y recibas un nuevo valor ya suscrito. Mientras que un behavior subject emite un valor inicial desde que te suscribes. Tú te suscribes a un behavior subject y estás ya recibiendo un valor. ¿Y qué es esto de la suscripción? Porque olvidé mencionar esto en RxJS. Bueno, otra manera de ver un observable o de ver el patrón observable también es como si vieras una cuenta de Twitter o una cuenta de YouTube. La cuenta en sí de Twitter o de YouTube sería el canal de información porque es quien va a llevar la información. Y ustedes, que podrían ser los otros usuarios, se pueden suscribir a un canal de Twitter o a un canal de YouTube, que por ahora, por favor, suscríbanse a mi Twitter, por ahí lo estaré dejando, porque están interesados en recibir la información que viene de esa cuenta. Y cuando la cuenta decida emitir una información, ustedes que están suscritos van a recibir esa información y van a poder hacer lo que ustedes quieran con ella. Pues eso básicamente es suscribir, o sea, estar suscrito es estar observando qué hace ese observable. Otra pregunta es, nombra 5 operadores de RxJS que conozcas y cuéntame para qué sirven o para qué los usaste. Eso también es muy importante, ya que los operadores, como les dije, son boquillas, nos permiten manejar los datos que vienen antes de que nosotros nos suscribamos. Esto es espectacular porque nos permiten hacer con los datos lo que nosotros querramos o necesitemos. Literal nos volvemos magos con esto porque podemos hacer cualquier cosa que se nos imagine, que se nos ocurra. ¿Y qué operadores tenemos? Tenemos muchísimos, creo que tenemos más de 200 operadores en RxJS, pero normalmente se utilizan unos 10 como máximo en el día a día. Los más populares pueden ser map y tap. Map es como el de los array, nos permite modificar la información que va a salir, o sea, como recorremos la información que tenemos ahora, pero devolvemos una nueva sin afectar la primera. Y un tap es como hacer un console log, o sea, nos permite interceptar el flujo de datos, pero no vamos a modificar lo que salga. Es como que podemos ver lo que está pasando, hacer algunas cosas, pero no interferimos en lo que devuelve ese flujo de datos. Y otros operadores muy utilizados podrían ser los operadores de combinación, como el switch map, merge map, concat map, que muchas personas confunden y cada uno tiene su objetivo principal. Por lo que aquí podrías lucirte en tu entrevista diciendo que tú sabes la diferencia entre estos 3 operadores y decirla en el video, en la entrevista. Con eso ya casi asegurado que te contraten. Otro operador podría ser el operador plug, que nos permite obtener ciertos datos de la respuesta. O sea, si tu respuesta es un objeto grande, tú puedes utilizar este operador para simplemente devolver parte de este objeto.
Y si conoces o has usado algunos otros operadores, puedes decirlo aquí. Aquí no te van a evaluar que des la definición perfecta ni nada de eso, porque en sí las definiciones de requisitorías suelen ser muy verbosas y muy complejas. Lo más importante es que demuestres que has utilizado ciertos operadores además del Mapitab y que entiendes para qué sirven y que sabes que cuando te encuentres con una necesidad muy específica, puedes recurrir a buscar un operador de requisitorías que te permita trabajar y solventar esta necesidad. Ya que, como dije, un semi-senior tiene todas las facultades técnicas para poder hacer su trabajo. Lo que le falta es experiencia. Bien, aquí un poco de la mano hablando sobre requisitorías es qué es el estado de la aplicación y cómo lo mantienes. El estado de la aplicación es básicamente, es que el nombre es muy descriptivo, es el estado que tiene tu aplicación ahora. Si en este momento tú estás en un carrito de compras y agregaste 3 cosas que quieres comprar, el estado de tu aplicación de esa parte es que tienes 3 artículos en tu carrito. Si estás en la ruta 20 de tu aplicación, el estado de tu aplicación debería reflejar que estás en la ruta 20 después de venir de tal ruta y de tal ruta. O que tienes guardada en memoria tal y tal cosa. Ese es el estado. El conjunto de datos que tú quieres almacenar para determinar en qué momento, en qué fase y en qué estado está tu aplicación en este momento. ¿Y cómo lo mantienes? Pues es una gran pregunta, ya que hay muchas maneras de mantener el estado dentro de una aplicación web con cualquier framework y también con Angular. También tengo una charla hablando de esto, lo estaré dejando por aquí arriba. Y bueno, las más comunes de utilizar son por servicios, que no es nada recomendable utilizar, donde básicamente creas un servicio, creas una variable y todo lo que vas haciendo lo vas guardando ahí. Y como anteriormente dijimos, los servicios son singletons, por lo que si le editas en el componente A y luego te vas al componente Z, este componente puede acceder a ese objeto y no debería haber cambiado. Puede haber sido cambiado, pero en sí deberías tratar de que no cambie, ¿no? Una solución mucho más efectiva es trabajar con Subject y Behavior Subject o con observables, donde básicamente comunicas componentes y mantienes el estado de la aplicación a través de observables. Y yendo más allá de esto, puedes utilizar librerías que utilicen el patrón Redux como NGRX, NGXS, Akita y algún otro gestor de estados que se basan en componentes reactivos para mantener el estado de una aplicación. En sí no importa tanto la librería que utilices, sino la estrategia y lo que tú quieras mantener. Y ahí puedes explayarte explicando cómo lo has hecho anteriormente, cómo lo estás haciendo ahora en tu trabajo, en tus proyectos personales y qué es lo que quieres aprender para el futuro utilizar. Por ejemplo, podría ser que ya conoces NGRX pero quieres utilizar Akita, entonces puedes decir eso, ¿no? Que sabes que existe otra librería y quieres aprenderla en el futuro para aplicarla en tus proyectos personales. Y otra pregunta es, ¿qué es y cuál es la diferencia entre Ahead of Time y Just in Time? Ambas son opciones de compilación. Nosotros utilizamos por defecto Just in Time, que es básicamente una compilación e interpretación del código en tiempo real. Cuando tú guardas, tienes que pasar a tiempo de ejecución para darte cuenta de algunos errores lógicos. Claro, TypeScript te permite obviarte esa parte un poco de los errores lógicos, pero se pueden dar aún. Así trabaja JavaScript. Ejecutas y si es que hay algún problema en el código, pues te das cuenta en tiempo de ejecución. Con Ahead of Time cambia un poco esto, ya que la compilación ocurre antes de tiempo, por lo que primero se compila todo tu código y después obtienes el resultado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Ahead of Time es más demorada porque tienes que hacerlo antes de tiempo y demora más, pero te ayuda a detectar errores antes de tiempo y la respuesta final suele ser un poco más rápida. Mientras que en Just in Time es mucho más rápido a nivel de ejecución, es decir, tú guardas y ya está, ya puedes ver tus cambios reflejados, pero sí te puede dar más problemas porque tienes que encontrar, entre comillas, los errores en tiempo de ejecución. ¿Y cómo se equilibran estas dos opciones? Pues se suele utilizar Just in Time para desarrollar y Ahead of Time para compilar y publicar en producción. Hay más conceptos alrededor de estos dos, pero bueno, yo los invito a investigar un poco más acerca de ambos tipos de compilaciones, pero básicamente esa es la diferencia, a muy muy grandes rasgos. Y una gran pregunta que a mí me encanta escuchar es, ¿conoces algunas buenas prácticas de Angular que quisieras compartir? Esta pregunta tiene truco, ya que en sí no te están preguntando, sino te están pidiendo una opinión.
Pero aquí las personas que responden muestran qué tanto saben de Angular o qué tanto saben de la tecnología a la que están postulando y qué tanto interés tienen en seguir creciendo. Porque buenas prácticas es algo que no requieres para trabajar. O sea, sé que suena tonto, pero en muchas entrevistas tú requieres demostrar que conoces el framework y que sabes cómo hacer las cosas y que las cosas funcionen. Las buenas prácticas se aprenden con el tiempo y con experiencia. Pero si tú ya conoces ciertas buenas prácticas y tratas de mantenerte al día y de que tu código sea mejor siendo junior y tratando de llegar a semi-senior, y bueno, ni siquiera tratando porque es algo que se va a dar, ¿no? Pero espero que se entienda la idea, pues habla muy bien de ti que sepas que existen estas buenas prácticas, que las estés investigando y que las puedas dar a conocer. Y buenas prácticas no es el código súper complejo, que no, que me meto a código binario, nada de eso. Buenas prácticas es utilizar camel case, declarar las variables arriba del constructor, utilizar getters al final de la página, utilizar un buen linter, trabajar con espacios y no con tabs. Esas también son buenas prácticas, aunque parezca que no. Y si ya quieres hablar de cosas de Angular, pues puedes decir que te desuscribas de los componentes, de los observables a los que te suscribiste, trata de utilizar el async pipe, no ejecutes funciones dentro del template HTML, sino dentro de pipes. No es necesario utilizar librerías que hagan ciertas cosas porque Angular ya te las da, como los de dates, los de fechas. No es necesario que utilices moment o algo así porque Angular ya te da casi todo lo necesario para trabajar con fechas. Trata de no usar muchos else, sino que hazlo al revés. Primero el if negativo y luego abajo lo que quieres poner en el if positivo. Y estas buenas prácticas, explicarlas y decir por qué tú crees que deberían usarse, van a hablar muy bien de ti en la entrevista para que sepan que eres una persona que le gusta la tecnología que está utilizando y que en un futuro vas a aportar muchísimo a la empresa, ya que al final eso es lo que quieren, que aportes a la empresa. Y bien, llegamos a la parte más divertida que es senior. Como les dije antes, el senior suele tener ya los conocimientos técnicos, ya tiene la experiencia y muchas veces quieren personas más cercanas a los procesos internos de la empresa, pero también en la entrevista necesitas demostrar que tienen los conocimientos técnicos. Así que vamos por ahora. Así que vamos a empezar. Primero, una pregunta un poco avanzada sería ¿cómo funciona el Change Detection en Angular? Esa es una pregunta clásica y básica para un senior. Yo tengo un video explicando esto. Es un tema complejo, pero no por difícil, sino porque es diferente a cómo se hace en los otros frameworks. El Chain Detection en Angular es básicamente automático, o sea, tú no lo haces. Por eso también es complicado de aprenderlo, porque no es algo con lo que tú interactúes. Si trabajas con Angular, sabes que si imprimes una variable en el HTML que vale un 1 y luego lo cambias y ahora vale un 5, el template se refresca automáticamente sin que tú hagas nada. Mientras que en otros frameworks tú tienes que actualizar este estado con un useState, con un setState o como sea que se llame la función que va a actualizar este estado. Entonces, en Angular es automático porque hay un mecanismo que lo hace automático. Y lo que pasa es que básicamente hay un observador, hay una zona, la ngZone, que se encarga de estar observando todos los cambios en las variables de los componentes. Y cada vez que se detecta un cambio, se ejecuta o se dispara un lector que va a visualizar todos los componentes que estén arriba de donde se disparó el cambio y va a buscar qué cambios surgieron. Por lo que si tú hiciste un cambio en el componente Y, pero ese componente afecta de alguna manera al componente B, o sea, B porque está más arriba, Y porque está más abajo, entonces el componente B también se va a actualizar. Por eso es que es tan automatizado la detección de cambios. Esto es genial para los desarrolladores, pero también te puede dar ciertos problemas de performance porque con cada cambio estás reevaluando todos los componentes que están encima del componente que cambió. Así que pues tiene sus pros y sus contras y el mecanismo funciona de esta manera. ¿Qué es y cuándo deberíamos usar onPush? Bien, onPush es una estrategia diferente a la que les acabo de decir en cuanto a detección de cambios. Es una estrategia también propuesta por el Angular Team, o sea, viene dentro de Angular, no es que tienes que instalar una librería o cambiar algo, simplemente se cambia en el componente, ahí hay un apartado de Chain Detection Strategy, creo, que es onPush, que básicamente te evita que tu componente dispare estas peticiones de observar todos los cambios a lo largo del árbol HTML, a menos que el cambio sea de un input, o sea, de uno de los inputs que tiene ese componente. Por lo que puedes cambiar ciertas cosas y no disparar o triggerear la detección de cambios.
Igual, eso tiene sus pros y sus contras. Los pros es que estás evitando utilizar esta llamada, toda la lectura de los componentes de arriba, pero los contras es que si no lo manejas bien, pues estás perdiendo esta característica automática de la detección de cambios y vas a tener que hacer muchos cambios manuales a veces y a veces quizá ni siquiera se va a disparar la detección de cambios ni siquiera manualmente y no vas a ver tus cambios reflejados. Por lo que aquí sí tendrías que tener cuidado y entender bien cómo funciona esa estrategia. Otra pregunta básica para un senior es qué es y cómo funciona la inyección de dependencias en Angular. Que aquí, bueno, está mal escrito, se me fue el Spanglish. Y que des un ejemplo. Bueno, inyección de dependencias es un tema ajeno a Angular, no es que Angular lo inventó, donde básicamente nos evitamos estar instanciando nuevas clases, sino que las relegamos a que haya otra clase, otro mecanismo que las inyecte por nosotros, que las declare y las inyecte. Por lo que imagínense que ustedes si quieren compartir datos entre un componente y otro van a utilizar un servicio. Entonces este servicio al final es una clase, digamos user service. Pero cuando ustedes quieren utilizar ese servicio en Angular, no es que van a crear una variable y poner igual new user service. Eso no se hace. Se puede hacer, pero no se hace. Lo que hacen es ir al constructor y escribir ahí que van a utilizar una variable X de tipo user service. Entonces, eso cuando ustedes lo utilizan, se van a dar cuenta que están utilizando la clase user service. Pero en ningún momento le están diciendo que ese user service, que esa variable, es una referencia al user service que están instanciando al inicio. ¿Cómo pasa eso entonces? ¿Cómo funciona? Pues que arriba de todo hay un inyector, una función que se encarga de declarar al inicio un igual new user service y después cada uno de los componentes que ustedes utilicen y al que le inyecten en su constructor una variable de tipo user service, este inyector le va a pasar la instancia que creó de user service como parte del constructor. Por lo que no están inyectando un nuevo user service, sino que están compartiendo el mismo user service que se creó al inicio. Y esto también tiene un gran potencial de cambio, ya que puede ser que ustedes quieran utilizar un user service por módulo, por lo que todos los componentes dentro de un módulo van a compartir el mismo user service. Pero si están en otro módulo, el user service del módulo X con el user service del módulo Y van a ser diferentes. El mismo dentro del módulo, pero diferentes si comparamos ambos módulos. También esto nos permite testear los servicios o las componentes de una manera mucho más sencilla porque no es necesario que instanciemos nuevos componentes, sino que inyectamos y podemos inyectar mocks y ya no los componentes o servicios reales. Y pues bueno, es mucho más complejo que esto, es mucho más grande. De hecho, tengo pendiente hacer un video grande explicativo hablando sobre inyección de dependencias porque hay mucho de qué hablar. Pero básicamente es esto. Y les recomiendo que busquen materiales en internet, en YouTube y en Google sobre inyección de dependencias. Angular University tiene un blog muy informativo acerca de inyección de dependencias. Y bien, continuemos. También, ¿qué es el patrón for root? Yo también tengo una charla que di sobre hablando sobre el patrón for root y for child, que aquí se me fue el for child, donde básicamente donde hablamos sobre este patrón que básicamente nos permite utilizar o un valor u otro, una instancia u otra, a lo largo de un módulo, sin necesidad de estar reescribiendo o reinstanciando un servicio. Básicamente lo que les expliqué hace un momento de utilizar un valor u otro en un módulo u otro es el patrón for root y for child. Y nosotros lo utilizamos dentro de nuestros módulos de rutas, donde declaramos un valor inicial for root y for child para cada uno de los módulos que nosotros declaremos utilizar las rutas internas de ese módulo. Ese es un gran ejemplo de este patrón. Y bueno, se llama for root y for child porque son los nombres de las funciones por convención, pero no es que específicamente se tienen que llamar así. Por ahí arriba les estaré dejando la charla por si quieren ir un poco más a profundidad en este tema. También suele ser que nos pidan una opinión o comentarios o que les contemos alguna arquitectura que hayamos visto o implementado dentro de un proyecto personal o en el trabajo. Esto básicamente hace referencia a que cuentes con qué has trabajado. Y lo más común es utilizar MVC, modelo visa controlador, o trabajar con componente, servicio, módulo. Y ya, eso es lo más pequeño. Pero también hay otros diseños, como podemos utilizar Atomic Design, donde básicamente dividimos nuestros componentes en átomos, moléculas, componentes más grandes, páginas. También podemos utilizar DDD, Domain Driven Development, donde utilizamos
módulos por dominio. O sea, ya no trabajamos por estructuras de páginas, sino por estructuras de dominio. Donde, no sé, podemos tener un dominio de citas médicas, un dominio de médicos y así. O sea, trabajar un poco más a lo largo del concepto del negocio más que de la funcionalidad. También método arquitectura hexagonal, que es muy parecido, donde trabajamos con ciertas otras capas, de como son fachadas, repositorios. Y pues básicamente esto hace referencia a cómo organizas a tu código y cómo organizas en diferentes capas tus llamados a diferentes clases, componentes, pipes, servicios y lo que sea. Al final el resultado es técnicamente el mismo, a veces escribes más código menos, pero lo organizas de manera diferente según lo que necesites, según lo que vayas a hacer. Se suele utilizar este tipo de arquitecturas para proyectos grandes, porque no es lo mismo hacer un proyecto chiquito para ti, para crear tu página web, que hacer un proyecto grande para un banco que sabes que va a tener mil y un cosas. Pues es mejor utilizar arquitecturas muy fuertes que, claro, exigen crear más código, pero cuando tengas que implementar nuevas funcionalidades vas a agradecer haber creado más código, porque es mucho más fácil y es más sencillo de mantener a lo largo del tiempo. Bien, también otra pregunta, otra petición es que te pueden decir que si podrías dar algún tip o recomendación de performance en Angular. Eso es diferente a las buenas prácticas porque aquí nos están pidiendo algo específico, performance. ¿Y cómo podemos utilizar nosotros esto? ¿O cómo podemos responder? Pues deberías dar tus tips, pero básicamente tips de performance son utilizar el async pipe dentro de nuestros componentes para ya no suscribirnos manualmente, no tener que suscribirnos, desuscribirnos también en caso lo hagamos manualmente. Utilizar lazy loading, que básicamente es cargar módulos a demanda, o sea, al inicio no voy a cargar todas mis páginas, sino que voy a cargar según lo que el usuario vaya dando clic o vaya entrando. También existe la estrategia de prefetching, que es que cargo lo que va a ver el usuario y después por debajo voy a estar cargando uno por uno los módulos para que no necesito esperar a que el usuario vaya a dar clic ahí, sino que lo hago por debajo después de cargar la página al inicio. Así estoy como combinando ambos conceptos de cargar por defecto y de cargar a demanda. También el encapsulamiento de módulos, el famoso SCAM, donde cada módulo o cada componente es un módulo que se va a ir dejando un poco de lado poco a poco porque ahora tenemos los standalone components, pero bueno, es una buena práctica o una práctica un poco orientada a esto. También utilizar el chain detection on push cuando sea necesario y bueno, siempre y cuando entiendas cómo hacerlo y no peligre la funcionalidad de tu aplicación y cualquier otro tip de performance que tengas. Aquí básicamente tienes que hablar sobre tu experiencia. Y bueno, básicamente esas son las preguntas de entrevistas que he querido traer hoy en el canal. Hay muchas más de las que podríamos hablar. De hecho, si ustedes quieren, podemos organizar un live en el que puedo reunir a ciertos otros desarrolladores Angular con mucha experiencia y algunos de ustedes que están empezando podrían también participar y nosotros podríamos hacer las preguntas y luego decirles qué tal respondieron y así puede ser un poco más dinámico. Si llegamos a cierta cantidad de likes, podríamos hacer esta dinámica y también si veo que hay interés en esto. Y bueno, si no, pues espero que les haya servido el video, que les saquen provecho de estas preguntas. Si tienen alguna duda o algo que me quieran comentar, pues adelante, la caja de comentarios está abierta. De nuevo les pido que le dejen su like, se suscriban, activen la campanita, me sigan en Twitter y ya saben cómo va esto. Ya saben cómo suelo spamear los videos con estas peticiones. Les agradezco mucho todo el apoyo que están dando al canal, ya somos más de 3100, esperemos llegar un poquito más antes de acabar el año. Y pues los invito a revisar siempre la sección de comunidad porque ahí hago las encuestas para ver cuál va a ser el siguiente video que vamos a traer al canal. Y sin nada más, pues espero de nuevo que les haya gustado el video, muchas gracias.